Víctor Bernay, primera pregunta, Freire a la de Tigo Sports. Por favor, presentar sus nombres y medios. Hola, profe. Buenas noches. Felicidades por el triunfo. Un partido muy táctico donde por parte el trámite fue para Nacional y en el segundo tiempo Guaraní estuvo muy bien y los cambios le vino muy bien al equipo. Y en particular quiero hacer énfasis al gol del chico Romero porque nunca te vi gritar un gol como gritaste el gol de Nelson, porque esto apuesta, porque es un chico que tiene 17 años y porque tiene condiciones, pero contame las sensaciones, profe. Creo que no hicimos un buen primer tiempo, no tuvimos el protagonismo que debíamos ejercer, no encontrábamos los pases interiores y no fuimos a los pases canales externos, que era lo que buscamos en el segundo tiempo y fue lo que nos abrió muchísimo el juego. Y después tuvimos un par de balones divididos que era necesario ganarlos para poder gobernar el juego. Sí, el segundo tiempo hemos podido tener el control a partir del juego de canales externos y después recién venir al canal interior. Y a partir de ahí nos dio la posibilidad de gobernar en el juego y de poder ser protagonista. Con respecto a lo de Nelson Romero, la anécdota es que estando sin trabajo me fui a Colegialito a ver Libertad Guaraní, porque recorría las canchas de las divisiones formativas para ver fútbol, que es lo que más me gusta, y ver en cancha me gusta mucho, y obviamente no quería ir a una cancha de primera división porque se podría malinterpretar y no era lo que quería, pero sí no podía estar sin fútbol y me iba a ver formativas al Parque Guazú y a todos los lados que podía. Y a Nelson lo descubro en un partido sub-17 Libertad Guaraní, en donde me queda la imagen muy grabada, hubo una acción de juego, un centro de sector izquierdo que cae dentro de área chica y en el salto supera al arquero y hace un gol en el ángulo de cabeza. Con el tiempo me tocó ir a Guaraní y lo primero que pregunté quién era él, cómo se llamaba. Bueno, y el coordinador, el profe Nico Llano, me referenció quién era. Y por eso lo empezamos a dar seguimiento y a traerlo al trabajo. Y realmente me pone muy contento porque considero que es una gran promesa que tiene Guaraní en el club. Y no solo Guaraní, sino también el fútbol de Paraguay. Así que me alegró muchísimo porque tomó una decisión difícil, ya que el pase hacia Richard estaba cerrado, porque quedó muy pegado Richard con el central y con el arquero y no podía filtrar ese centro pase por bajo para la definición y tomó la decisión adecuada, hacer un control hacia adentro y buscar mejor ángulo y definir él. Me pone muy contento por los chicos, como también el ingreso de Lucas Gómez. Son chicos que están trabajando en silencio, que son momentos difíciles para los chicos porque no es fácil debutar en primera y hay muchas veces que sos jugador de primera, sos de reserva, sos de tu categoría, volvés a primera y en ese oscilar a veces puede hacerse complejo el proceso. Los chicos están muy bien focalizados, el club los trata en muy buena forma y el diálogo fluido entre todos los entrenadores es lo que hace importante a esto. Así que me llenó de alegría y obviamente porque consideraba que nos daba ese segundo gol que ponía ya prácticamente el resultado muy favorable y había que seguir combatiendo, pero saca una ventaja doble y fue por eso que me di vuelta, no quise gritarlo para la cancha, porque mi pasado por Nacional no lo quería hacer. Pero sí me di vuelta para mi banco y pude expresar y desahogarme por ese motivo. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel Troche, Radio 1 de Marzo. Profe, pese a que falta todavía mucho por terminar el torneo, pero mirando lo que fue el partido, el primer tiempo, que parecía que le costó mucho, ya lo explicó usted, le costaba mucho al equipo suyo, el rival que juega bastante bien y el rival que estaba peleando la punta, nada más y nada menos. ¿Considera
este partido, un partido, no sé si de campeonato, pero un partido bisagra ya para de una vez por todas Guaraní postularse a esa posición, digo, de pelear el campeonato de este torneo, profe? ¿Considera un partido bisagra el de hoy? Considero que enfrentamos a un rival que juega bien, que viene jugando bien, que sabe de lo que juega. Conozco a muchos de los futbolistas y para mí considero que era muy importante ganar porque era un rival que estaba en el segundo puesto y para eso era necesario. Creo que es un partido importante, no sé si es bisagra porque falta bastante, pero considero que era un partido importante como lo va a ser el viernes que viene con Trinidense. Yo sigo insistiendo que debemos ser el equipo de fecha a fecha, que fue lo que nos trajo hasta este momento, y no sacarnos de contexto y mirar más adelante. Nosotros tenemos que ver que el viernes que viene van a estar en disputa 3 puntos, que lo consideramos importantes también, y a eso nos vamos a buscar para poder trabajar con firmeza y poder llegar de la mejor manera posible para seguir creciendo en esta tabla de posiciones. Víctor, buenas tardes para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Explicabas lo que se modificó en el segundo tiempo, pero te pregunto si puntualmente el cambio de Luis Martínez es el que solucionó el problema que estaba teniendo tu equipo en la primera parte. Y lo segundo que te quiero preguntar, hoy, ¿cómo lo ves a Fernando Fernández con el trabajo que le encomendaste hoy? ¿Y cómo está en la parte física de él? ¿Si está entero o le falta todavía para ser el Fernando Fernández normal? Luis nos dio una mejor distribución desde el eje de cancha. Considero que es un futbolista que tiene timing para pasar y que toma buenas decisiones en ese pase, y por eso fue la idea de la inserción de él para tener más dinámica. Entonces, si podíamos quebrar por fuera y el balón llegaba por dentro, tenga una muy buena distribución como la capacidad que él tiene. Con respecto a Ferfer, sabíamos que no iba a estar para los 90, porque Ferfer es un futbolista que nos regula, que se entrega al 100%, que deja la vida en todo momento. Entonces sabíamos que teníamos que estar atentos y que cuando él disminuía en intensidad teníamos que recambiarlo, y así fue como lo hicimos. Pero realmente muy contento porque está evolucionando en su puesta a punto. Cuesta mucho estar parado a los futbolistas y volver, así que me dejó muy conforme lo que hizo en estos minutos, sabiendo de que no estaba para completar los 90 con seguridad. Profe, ¿qué tal? Agustín Benítez de Radio 1. Me imagino que te pone un poco más contento realmente la vuelta de Luis Martínez, y me parece que por ahí te generó algunas dudas a la hora de armar justamente el equipo para este compromiso ante Nacional. Sí, es bueno ir recuperando futbolistas que tienen jerarquía y que nos dan un valor agregado al equipo. Es lindo poder elegir a partir de las características que necesitamos para determinados partidos, y a partir de eso tener el bagaje y la posibilidad de elección. Así que me alegra mucho por su regreso, por su vuelta, pero también me alegra mucho por la respuesta que han tenido todos, porque los futbolistas lo han hecho en buena medida, como pasó con el caso de Patricio Coronel también, que es un chico que al ver que no teníamos lateral izquierdo de recambio de Alex Maidana, lo vimos con características de adaptarse, porque él es un extremo, y le consulté que en su formación, y bueno, él también había tenido la oportunidad de expresarse en ese puesto, por lo cual hace prácticamente 2 meses que lo estamos trabajando como lateral izquierdo, y hoy tuvo su aparición y no le pesó el partido, y eso también a mí me pone muy contento, porque son características de jugadores que vamos sumando al equipo. Sabemos de que este torneo va a requerir de todos son importantes para nosotros, y ojalá que en la medida que les toque entrar respondan de muy buena manera. Profe, Fernando Medina para Canal 9 y C9N. La confianza que genera ganar este tipo de partidos, la evolución también de Iván Ramírez, y
yendo por otro lado y sabiendo de sus propias palabras, ¿se manejó la información que Cerro lo llamó? ¿Es tan cierto eso o fue un rumor nada más? Estoy contento por lo de Iván también, que volvió al gol. Un futbolista que, como todo 9, necesita estar en la conversión. Tiene mucha entrega y asume muchas responsabilidades tácticas a la hora de atacar y de defender. Y eso lo hace muy importante para nosotros. Con respecto a lo del Club Cerro Porteño, no voy a hablar. Estoy en Guaraní, en un proceso duro, difícil, intenso, y realmente estamos muy focalizados y no queremos desvirtuarnos del lugar donde estamos hoy. Profe, Fabricio Denis, LDP. ¿Qué sensación iba a tener usted si el partido no tenía la jugada fortuita que fue a favor de usted, la jugada del penal, y el partido terminaba con una paridad? ¿Cuál iba a ser su sensación después de, como ya había mencionado, el trámite del partido? Qué pregunta difícil, porque estamos hablando de posibilidades, no de cuestiones concretas. Me quedo con el desarrollo. En estos casos siempre digo que uno, más allá del resultado, hace una evaluación de desarrollo. Creo que el equipo en el segundo tiempo jugó bien, pudo imponer su sistema de ataque al juego. Encontró, siempre digo que hay 5 andariveles en el fútbol y hay 3 internos, que son los andariveles interiores y el andarivel de eje cancha, y 2 externos. Y debíamos atacar por lo externo, porque estaba muy bloqueado el juego interior, pero no atacar por el externo y terminar por el externo, sino que atacar por el externo y entrar por detrás al bloque que había de volantes en el medio. Y así fue como empezaron a recibir los volantes a la espalda y a los costados, y con eso me quedo. Y me quedo con el trabajo que hicieron defensivo en el segundo tiempo también, porque empezamos a ganar los duelos que necesitábamos. Y bueno, hago una evaluación del desarrollo. Lo hipotético es muy difícil de hablar. Gracias. Gracias.